Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia de vida. A veces, una familia no se rompe de golpe. Se va agrietando poco a poco, en silencios que nadie quiere nombrar, hasta que un día alguien dice algo tan cruel que ya no hay vuelta atrás. Eso fue lo que ocurrió en la casa de Arturo e Isabel aquella tarde. Ellos ya eran mayores. Las manos les temblaban al sostener la pluma, pero todavía conservaban su dignidad. Y fue precisamente eso lo que sus hijos pisotearon cuando lanzaron los papeles sobre la mesa y exigieron que firmaran. No fue una conversación ni una solicitud, fue una orden. Marta gritaba, Javier caminaba de un lado a otro, repitiendo que era lo mejor para todos. Arturo intentó entender, pero ya estaba todo decidido. Para ellos, sus padres eran solo el último obstáculo antes de la herencia. Cuando finalmente firmaron, no fue por voluntad, sino por miedo. Miedo a ver cómo los hijos se alejaban del todo. Miedo a crear un conflicto familiar a esa edad en que uno solo desea tranquilidad. En cuanto la pluma tocó el papel, la atmósfera cambió por completo. Marta guardó los documentos como si hubiera ganado una batalla. Javier sonrió satisfecho. Salieron apurados, hablando de vender, de inversiones, de por fin poder empezar de nuevo. La puerta se cerró con un golpe seco, y en la casa solo quedó el sonido del reloj en la pared. Arturo miró a Isabel y ella ya lloraba. No por el dinero, sino por el modo, por haber entendido ese día que sus hijos ya no los veían como padres, sino como un trámite más que resolver. Las horas siguientes fueron un silencio largo, casi insoportable. Isabel se quedó sentada en la mesa, mirando los platos vacíos, como si esperara que el día retrocediera y todo lo ocurrido fuera un malentendido. Arturo, en cambio, se refugió en su taller, ese pequeño cuarto donde aún guardaba las herramientas con las que había trabajado toda su vida. No dijo nada, pero sus manos temblaban más de lo habitual. Había algo en su mirada que no era solo tristeza, era decepción. Pasaron los días y la casa, que antes estaba llena de voces, risas y visitas, se volvió un lugar donde solo se escuchaban los pasos lentos de dos ancianos intentando no pensar demasiado. Con el tiempo empezaron a notar los efectos reales de aquella firma. Llegaron notificaciones, visitas de agentes inmobiliarios y llamadas de bancos. Todo lo que habían construido se les escapaba entre los dedos. Isabel dormía mal. Arturo casi no comía, pero ni uno ni otro dijo una palabra sobre los hijos. Era como si mencionarlos hiciera que el dolor se volviera más real. Un día, mientras buscaban entre papeles viejos, encontraron una copia del contrato que habían firmado. Arturo lo leyó despacio, con las gafas torcidas, y frunció el ceño. Había una frase que no recordaba haber escuchado antes, una redacción rara, casi confusa. No dijo nada en ese momento, pero esa noche, antes de dormir, murmuró algo que Isabel no entendió del todo. A veces, la vida enseña mejor cuando uno deja que el tiempo haga justicia. Los días siguientes fueron especialmente duros. El dinero que les quedaba apenas alcanzaba para lo básico, y la idea de perder la casa donde habían criado a sus hijos los atormentaba cada noche. Isabel se culpaba en silencio por haber firmado, mientras Arturo intentaba mantener la calma, aunque sabía que no podían hacer mucho. Una tarde, un joven del barrio llamado Mateo tocó a la puerta. Era abogado, recién recibido, y se había enterado por una vecina de lo que había pasado. Les ofreció ayuda sin cobrarles nada. Al principio, Arturo dudó. No quería falsas esperanzas, pero algo en la voz del muchacho le transmitía confianza. Así que le entregó los documentos originales y le pidió que los revisara con calma. Mateo pasó varias horas leyendo. El contrato parecía correcto, un traspaso de bienes sin demasiadas complicaciones. Pero hubo una parte, casi al final, escrita en un lenguaje legal poco
común que lo hizo detenerse. Era una cláusula de condición resolutoria, redactada de forma que solo alguien con mucha experiencia podría haber diseñado. Le llamó la atención que esa sección estaba firmada por un notario diferente al del resto del documento. Cuando terminó, miró a Arturo con curiosidad y le preguntó si él había trabajado en algo relacionado con leyes o contratos. Arturo sonrió apenas y respondió: «Trabajé toda mi vida con planos y medidas, pero una vez aprendí que siempre hay que dejar un margen para los imprevistos». Mateo no entendió del todo lo que quiso decir, pero supo en ese momento que aquella historia aún no estaba cerrada. Durante los días siguientes, Mateo siguió investigando por su cuenta. Revisó registros notariales, comparó firmas y descubrió algo que lo dejó sorprendido. Aquella cláusula añadida por Arturo no solo era legal, sino que estaba blindada contra cualquier intento de manipulación. Básicamente, el contrato transfería los bienes a los hijos solo, bajo una condición: que garantizaran el cuidado y bienestar de sus padres durante 5 años consecutivos. Si no lo hacían, todo quedaba anulado automáticamente. Era una jugada inteligente, casi poética. Arturo había firmado sabiendo exactamente lo que hacía, aunque nunca se lo había contado a Isabel. Cuando el abogado volvió a visitarlos, les explicó todo con detalle. Isabel no podía creerlo. Lloró, no de tristeza, sino de alivio. Aún así, Mateo les pidió paciencia. Debían esperar a que la vida misma hiciera su parte. Y así fue. Marta y Javier, cegados por la codicia, comenzaron a gastar sin control. Vendieron parte de los muebles, se inscribieron en proyectos que prometían ganancias rápidas y se endeudaron más de lo que podían manejar. Lo que al principio parecía abundancia, pronto se convirtió en un desastre. Las llamadas de los bancos empezaron a llegar, los socios se fueron retirando y el dinero desapareció tan rápido como había llegado. Arturo e Isabel se enteraban de todo por conocidos del barrio, sin decir una palabra. Era doloroso verlos caer, pero también era justo. Por primera vez en mucho tiempo, la balanza del destino parecía equilibrarse. Un par de meses después, la situación de Marta y Javier se volvió insostenible. Ya no podían pagar el alquiler del apartamento que habían comprado. Los coches fueron embargados y los amigos que antes los rodeaban desaparecieron. Discutían a diario, echándose la culpa el uno al otro. Javier bebía más de lo habitual y Marta pasaba las noches intentando vender lo que quedaba de sus pertenencias en Internet. Todo se les escapaba de las manos. Una mañana, al revisar el correo, encontraron un sobre oficial con el sello de un despacho de abogados. Al abrirlo, se quedaron pálidos. Era una notificación del joven Mateo actuando en nombre de Arturo e Isabel. El documento explicaba con claridad que, debido al abandono de sus padres y al incumplimiento de la cláusula, la transferencia de bienes había quedado anulada. Todo, desde la casa hasta los fondos bancarios, regresaba legalmente a nombre de Arturo e Isabel. Marta no pudo contener el llanto. Javier, en cambio, reaccionó con furia, acusando a su padre de haberlos traicionado. Pero en el fondo sabían que la culpa era suya. Habían firmado sin leer, cegados por la ambición. Intentaron contactar a Mateo, pero el abogado no les respondió. Solo al final de la carta encontraron una frase breve, escrita a mano, que los dejó en silencio. El amor se demuestra en los hechos, no en las firmas. Esa misma tarde, Javier condujo hasta la antigua casa familiar, decidido a enfrentar a su padre. Pero al llegar, encontró el portón cerrado y las luces apagadas. Golpeó la puerta con fuerza, gritando el nombre de Arturo, pero nadie respondió. Isabel estaba en el hospital por una revisión y Arturo, según un vecino, había salido a caminar. Javier se quedó parado frente a la casa, mirando las ventanas donde había pasado su infancia, sintiendo por primera vez un peso que no era económico, sino moral.
Se dio cuenta de que, incluso si lograba hablar con su padre, no sabría qué decirle. Lo había perdido todo, y lo peor era que no podía culpar a nadie más que a sí mismo. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, Marta buscó refugio en casa de una amiga, pero la vergüenza no la dejaba tranquila. No dormía, no comía, y pasaba las noches reviviendo el momento en que gritó «¡Firmen de una vez!» a sus padres. Aquella escena la perseguía como una pesadilla. Intentó justificarlo diciendo que fue el estrés, la presión, pero en el fondo sabía que fue ambición pura. Al tercer día, tomó el teléfono y marcó el número que había visto en la notificación, el del abogado Mateo. Tardó varios minutos en atreverse a hablar cuando él respondió. Solo dijo una frase: «Quiero pedir perdón». Mateo escuchó en silencio y le dio una dirección. «Vaya mañana. Sus padres la esperan». A la mañana siguiente, Marta llegó al asilo donde Mateo le había indicado. No sabía qué esperar. Solo sentía una mezcla de miedo y vergüenza. En la recepción preguntó por sus padres y una enfermera le dijo que estaban en el jardín. Caminó por un pasillo largo con el corazón acelerado. Cuando los vio, se detuvo. Isabel estaba sentada en una silla de ruedas, cubierta con una manta, mientras Arturo le leía un periódico viejo. Parecían tranquilos, en paz. Marta no recordaba la última vez que los había visto así. Por un momento pensó en irse, pero algo más fuerte la empujó a acercarse. Cuando Arturo levantó la vista y la reconoció, guardó el periódico sin decir nada. No hubo gritos ni reproches. Marta se arrodilló frente a ellos, llorando sin poder hablar. Isabel la miró durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, con una voz suave pero firme, dijo: «No sé si puedas reparar lo que hiciste, hija, pero si de verdad quieres intentarlo, aquí estamos». Esas palabras fueron como un golpe y un alivio al mismo tiempo. Marta asintió sin poder contener el llanto. Arturo, que había permanecido en silencio, le puso una mano en el hombro y agregó: «La casa no importa, Marta. Lo que duele es haber perdido la familia». En ese instante, ella entendió que lo que había destruido no era un patrimonio, sino la confianza de quienes más la amaban. Javier llegó al asilo unas horas después, sin saber que su hermana ya estaba allí. Cuando la vio junto a sus padres, dudó si entrar o quedarse afuera. No era un hombre acostumbrado a pedir disculpas, pero la mirada de Arturo, al verlo cruzar la puerta, lo desarmó por completo. Por un momento ninguno habló. Javier simplemente bajó la cabeza y se sentó en silencio frente a ellos. Isabel lo observó con una mezcla de tristeza y ternura. A pesar de todo, seguía viendo en él al niño que solía correr por el jardín. «Hijo», dijo despacio, «la vida se encarga de enseñar lo que uno se niega a aprender». Javier asintió, con lágrimas contenidas. Por primera vez, no tenía excusas. Mateo llegó unos minutos más tarde para asegurarse de que todo estuviera en orden. Saludó a los cuatro y se retiró discretamente, dejando que la conversación fluyera sin su presencia. Fue un encuentro largo, lleno de silencios incómodos, pero también de verdades necesarias. Arturo habló poco, pero cada palabra suya pesaba. Les contó que no buscaba venganza ni castigo, solo quería paz. Les explicó que nunca pretendió dejarles sin nada, sino enseñarles que el amor no se compra ni se hereda, se cuida. Marta y Javier escucharon en silencio, sabiendo que cualquier intento de justificar lo ocurrido solo empeoraría las cosas. Esa tarde, algo cambió entre ellos. No se trataba de olvidar, sino de empezar de nuevo. Durante los días siguientes, Marta y Javier comenzaron a visitar el asilo con frecuencia. Al principio lo hacían por compromiso, tratando de reparar el daño con acciones pequeñas, llevando comida, ayudando en las tareas diarias o simplemente acompañando a sus padres a caminar por el jardín. Pero poco a poco, esas visitas se volvieron
sinceras. Aprendieron a escucharlos sin interrumpir, a compartir recuerdos que creían olvidados. Isabel, aunque frágil, parecía más viva que nunca. Y Arturo, que siempre fue reservado, empezó a sonreír con más frecuencia. La herida seguía abierta, pero la presencia constante de los hijos era un bálsamo que, con el tiempo, comenzó a sanar. Un día, mientras tomaban café bajo una pérgola cubierta de flores, Arturo miró a Mateo, que también había ido de visita, y le dijo en tono bajo: «¿Sabes, muchacho? No era justicia lo que yo buscaba, era conciencia». Mateo asintió, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. Ese joven abogado se había convertido en mucho más que un defensor legal. Era parte de aquella familia reconstruida. Los ancianos lo trataban como a un hijo más, y Marta y Javier le tenían un respeto profundo, no por haberlos vencido, sino por haberles mostrado, sin rencor, el camino de regreso. A veces, las lecciones más duras vienen envueltas en el silencio de quien solo busca que otros aprendan a tiempo. Con el paso de los meses, la rutina en el asilo cambió. Arturo e Isabel ya no eran vistos como los ancianos tristes que habían perdido todo, sino como una pareja fuerte, ejemplo de dignidad y perdón. Los demás residentes los admiraban y hasta el personal encontraba inspiración en su historia. Marta y Javier, por su parte, empezaron a involucrarse en actividades del lugar, ayudando a otros adultos mayores que no recibían visitas. Lo que comenzó como una forma de redimirse terminó siendo una necesidad genuina. Descubrieron que cuidar no era un castigo, sino una forma de recuperar humanidad. A veces, el mayor aprendizaje llega cuando uno deja de pensar solo en sí mismo. Una tarde, mientras el sol caía, Isabel tomó la mano de Arturo y le dijo: «¿Ves? Todo lo que perdimos nos trajo hasta aquí». Él la miró con ternura y respondió: «Sí, pero esta vez no lo perdimos, lo recuperamos». A unos metros, sus hijos los observaban en silencio. Entendieron que pese a todo, sus padres seguían unidos, no por las cosas materiales, sino por un amor que ni la traición había logrado romper. En ese momento, Marta pensó en todas las veces que había medido la felicidad en dinero y se dio cuenta de que jamás se había sentido tan rica como en ese instante. Con el tiempo, la relación entre padres e hijos se volvió más cercana que nunca. Las conversaciones ya no giraban en torno al pasado ni a la culpa, sino a lo cotidiano: cómo dormían, qué habían soñado, qué postre harían el domingo. Isabel recuperó el brillo en los ojos y volvió a tejer como lo hacía antes. Arturo, aunque con movimientos lentos, empezó a dar clases de carpintería a los otros residentes del asilo. Marta y Javier los visitaban cada día, no por obligación, sino porque realmente querían estar allí. A veces, los cuatro se quedaban hasta tarde jugando cartas, riendo por cosas simples. Era como si el tiempo les diera una segunda oportunidad para ser familia. Una mañana, Mateo llegó con una noticia inesperada. El tribunal había fallado oficialmente a favor de Arturo e Isabel, cerrando definitivamente el caso. Legalmente, la casa volvía a ser suya. Arturo escuchó el dictamen con serenidad, pero no mostró euforia. Dijo simplemente: «La casa es solo ladrillo y techo. Lo que importa es que tenemos un hogar otra vez». Esa frase se quedó grabada en todos los presentes. Marta rompió a llorar, mientras Javier le tomaba la mano a su madre con cuidado. Aquella victoria no era material, era moral. Habían recuperado algo que el dinero nunca podría comprar: el derecho a mirarse a los ojos sin vergüenza. Después de esa noticia, la familia decidió volver a la vieja casa, no para reclamarla con orgullo, sino para cerrarla con respeto. El día que fueron, el aire olía a polvo y a recuerdos. Las paredes seguían llenas de marcas de vida, fotos amarillentas, dibujos de cuando los hijos eran pequeños y una vieja radio que aún funcionaba. Isabel se movía despacio, tocando los
muebles como si saludara a viejos amigos. Arturo caminó hasta su taller, donde todo había comenzado, y encontró la pluma con la que había firmado aquel contrato. La tomó entre los dedos y sonrió. «Mira a Isa», dijo, «todavía escribe». Ella lo abrazó en silencio, y en ese gesto cabía toda una historia de amor, de dolor y de perdón. Marta y Javier los observaban desde la puerta. No sabían si tenían derecho a entrar, pero Isabel los llamó con la mano. «Vengan, hijos, esta sigue siendo su casa». Los 4 recorrieron las habitaciones en silencio, recordando cómo eran las cosas antes de que el dinero los separara. Al llegar al comedor, Arturo colocó la pluma sobre la mesa y dijo: «Aquí fue donde todo se rompió, y aquí tiene que volver a empezar». Nadie habló. Solo se escuchó el sonido leve de las hojas moviéndose afuera. En ese instante, Marta se acercó, tomó la pluma y escribió en un papel: «Gracias por no rendirse con nosotros». Arturo la leyó, y por primera vez en años, se permitió llorar frente a sus hijos. Esa noche, después de volver al asilo, todos cenaron juntos como si nada malo hubiera pasado. Isabel preparó un guiso sencillo, ayudada por Marta, mientras Javier ponía la mesa. Arturo observaba en silencio, disfrutando de cada gesto cotidiano. No había lujos, ni risas forzadas, solo calma. Cuando terminaron de comer, Isabel dijo algo que los dejó a todos en silencio. «Perder lo material fue lo que nos devolvió lo humano». Nadie respondió, pero todos lo entendieron. Aquella frase resumía lo que habían vivido. Una historia donde la ambición casi los destruye, pero también donde el amor, aunque herido, había resistido. Con los meses, la casa volvió a la familia, pero nadie quiso mudarse de inmediato. Arturo e Isabel preferían seguir en el asilo, donde se sentían útiles, rodeados de gente que los apreciaba. Los hijos lo aceptaron sin protestar y comenzaron a invertir parte de su tiempo en ayudar allí. Juntos pintaron las paredes, organizaron actividades y crearon un pequeño huerto que cuidaban entre todos. Los demás ancianos los miraban trabajar con admiración, sin imaginar todo lo que había detrás de esa unión. Cada flor, cada planta que crecía, era como una promesa cumplida, la de no volver a dejar que el dinero tuviera más valor que el cariño. Con el tiempo, el asilo empezó a transformarse gracias a su esfuerzo. Los pasillos, antes fríos y silenciosos, se llenaron de color, de fotos familiares y de risas. Arturo enseñaba a los residentes a tallar madera, Isabel organizaba tardes de costura y Marta ayudaba con la contabilidad. Javier, que había sido empresario, usó su experiencia para conseguir donaciones y mejorar las instalaciones. Era como si cada uno estuviera reparando una parte del daño que había causado. Ya no eran una familia rota, sino un equipo que había aprendido a mirar en la misma dirección. Hasta los trabajadores del asilo decían que ese lugar tenía algo especial desde que ellos llegaron. Una tarde, Mateo los visitó para entregarles los documentos finales que confirmaban que todo estaba en orden. Arturo lo recibió con un fuerte apretón de manos y le dijo: «Si no fuera por ti, nada de esto habría sido posible». Pero Mateo negó con la cabeza y respondió: «Usted ya había hecho todo antes, don Arturo. Yo solo ayudé a que se cumpliera lo que era justo». Isabel, emocionada, le ofreció un trozo de pastel y le dijo que siempre tendría un lugar en su mesa. Fue un momento sencillo, pero cargado de gratitud. En silencio, todos sabían que la historia que los unía ya no era de traición, sino de redención. A partir de ese día, Mateo se convirtió en parte de la familia. Visitaba a los ancianos los fines de semana, compartía comidas con ellos y hasta organizaba pequeñas charlas legales para otros residentes. Arturo lo veía como al hijo que la vida le había regalado cuando más lo necesitaba. Marta y Javier también lo respetaban profundamente. Sentían que,
Sin sus palabras y su paciencia, jamás habrían tenido la oportunidad de reparar sus errores. Cada encuentro con él les recordaba que a veces la justicia más grande no se dicta en un tribunal, sino en el corazón de las personas que deciden cambiar. Una mañana de domingo, mientras tomaban café en el jardín, Mateo les contó que había recibido una oferta para trabajar en otra ciudad. Todos se quedaron en silencio. Sabían que lo merecía, pero les dolía despedirse. Isabel fue la primera en hablar. «Hijo, vayas donde vayas, que el bien te acompañe». Arturo solo asintió, con los ojos brillantes. Mateo prometió volver y antes de irse, dejó una carpeta sobre la mesa. Dentro había copias de los documentos, fotos del proceso y una nota escrita a mano que decía: «Gracias por enseñarme que la ley sin amor no sirve de nada». Aquellas palabras quedaron grabadas en sus corazones como una despedida dulce y definitiva. Los meses siguientes pasaron tranquilos, con una rutina que mezclaba trabajo, compañía y momentos de calma. Arturo comenzó a tener algunos problemas de salud, nada grave al principio, pero suficientes para recordarle que el tiempo no se detiene. Isabel, siempre a su lado, lo cuidaba con una ternura que conmovía a todos en el asilo. Marta y Javier, que ahora vivían cerca, los visitaban cada día, compartiendo comidas y ayudando en lo que hiciera falta. La familia estaba unida como nunca antes. Habían pasado de la ambición a la humildad, del egoísmo al servicio. A veces, Isabel miraba a sus hijos y pensaba que, aunque el camino había sido doloroso, valió la pena recorrerlo. Una tarde, mientras el sol se escondía, Arturo llamó a sus hijos y les pidió sentarse junto a él. Tenía en la mano una pequeña caja de madera, una de esas que había tallado en su taller. Dentro había un papel doblado con una nueva escritura. Marta lo abrió con cuidado y leyó en voz alta: «Esta casa, este amor y todo lo que aprendimos nos pertenece solo mientras sepamos cuidarlo». Arturo los miró y dijo: «No quiero herencias, quiero continuidad. Que esto no se repita». Javier lo abrazó con fuerza, sin poder contener las lágrimas. Isabel los observaba, emocionada, sabiendo que ese momento era el cierre perfecto de una historia que por fin había encontrado su equilibrio. Con el tiempo, la salud de Arturo comenzó a debilitarse más rápido de lo esperado. Aunque todos intentaban mantener el ánimo, era evidente que su cuerpo estaba cansado. Aún así, él seguía siendo el alma del asilo. Cada mañana se levantaba temprano para revisar el huerto y saludar a pacientemente los residentes con una sonrisa. «Mientras pueda caminar, puedo vivir», solía decir. Isabel lo acompañaba en todo, sin quejarse jamás. Sabía que esos días eran un regalo. Marta y Javier, por su parte, se turnaban para pasar las noches con ellos. Nadie quería perder ni un solo minuto más de lo que la vida les concedía juntos. Una mañana, al salir el sol, Isabel lo encontró sentado frente a la ventana, con el rostro sereno. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo y una expresión de paz que ella no veía desde hacía años. Supo al instante que se había ido en silencio, sin dolor, como quien cierra los ojos después de haberlo hecho todo bien. Llamó a sus hijos con voz temblorosa y en cuestión de minutos el asilo entero se unió a ellos en el dolor. Arturo había dejado una nota breve en su mesa. «Si leen esto, es que ya descansé. No lloren. Recuerden que el amor no se pierde, solo cambia de forma». Nadie pudo contener las lágrimas al leerla. El funeral fue sencillo, como Arturo hubiera querido. No hubo discursos largos ni flores ostentosas, solo música suave, la presencia de sus seres queridos y los vecinos del asilo que lo consideraban familia. Isabel se mantuvo fuerte, tomada de las manos de sus hijos, mirando cómo enterraban a su compañero de toda la vida. «Tu padre nunca se fue», les dijo. «Está en cada cosa buena que hagamos».
Marta y Javier la abrazaron con ternura. Aquella frase los acompañó mucho tiempo. No era solo consuelo, era una manera de recordarse que lo que habían aprendido de su padre no debía quedarse en palabras, sino en acciones. Después del entierro, regresaron al asilo. El lugar parecía diferente, más vacío, pero al mismo tiempo lleno de memoria. Isabel decidió quedarse allí, dedicando sus días a ayudar a otros mayores que no tenían familia. Marta y Javier la apoyaron sin dudar. A veces se quedaban con ella todo el fin de semana, cocinando o simplemente escuchando a los demás residentes contar sus historias. Fue durante una de esas tardes cuando Javier, mirando el huerto, dijo en voz baja: «Papá tenía razón. El amor que uno da siempre vuelve». Isabel sonrió, acariciando una flor recién brotada. «Sí, hijo», respondió, «y mientras siga floreciendo, él seguirá aquí». Con los meses, la vida en el asilo volvió a llenarse de calma, aunque la ausencia de Arturo se sentía en cada rincón. Isabel, sin embargo, no permitió que la tristeza la consumiera. Organizó actividades nuevas, enseñó a los demás a tejer y creó un pequeño rincón en memoria de su esposo, donde colocó fotos y una de sus tallas de madera. Era su manera de mantenerlo presente sin quedarse atrapada en el pasado. Cada día, al pasar por allí, tocaba la figura y murmuraba un «gracias». Los demás residentes también comenzaron a hacerlo, hasta que aquel rincón se volvió una especie de altar de gratitud colectiva. Marta y Javier siguieron involucrándose en el lugar. Se convirtieron en los principales donantes del asilo y, más que eso, en acompañantes constantes. Había veces, cuando las noches eran largas, se quedaban conversando con Isabel sobre los recuerdos de su padre. Hablaban de cómo había sido su juventud, de las bromas que hacía, de los sueños que alguna vez compartieron como familia. Y en cada conversación comprendían algo nuevo sobre él y sobre ellos mismos. Habían pasado de ser los hijos que destruyeron la confianza de sus padres a los adultos que ahora entendían el verdadero valor de proteger y cuidar. Era el ciclo de la vida cerrándose con humildad. Con el paso de los años, Isabel envejeció con serenidad. Su salud empezó a deteriorarse, pero su mente seguía lúcida y su corazón lleno de paz. Los médicos le recomendaban descansar, pero ella insistía en seguir activa, ayudando en lo que podía. «Mientras me quede un día más, quiero que valga la pena», decía siempre. Marta y Javier la acompañaban con devoción, conscientes de que cada momento con ella era un regalo. Ya no había culpa, solo gratitud. Aquella mujer que habían herido sin piedad se había convertido en su mayor ejemplo de fortaleza y perdón. Una mañana, Isabel pidió salir al jardín, donde el aire fresco todavía olía a flores y tierra mojada. Se sentó bajo la pérgola donde solía conversar con Arturo y permaneció en silencio largo rato. Marta la observaba desde lejos, sin querer interrumpir. De repente, Isabel levantó la vista al cielo y sonrió. «Ya está todo bien», murmuró. Horas después, se quedó dormida para no despertar. Su partida fue tranquila, como la de Mindonesi, alguien que no debía nada y había amado lo suficiente. Cuando la noticia corrió por el asilo, todos encendieron una vela frente al rincón que llevaba el nombre de Arturo. Esta vez, el silencio no era de tristeza, sino de gratitud. El entierro de Isabel fue casi una repetición del de Arturo, sencillo, íntimo, pero profundamente emotivo. Los mismos residentes que la habían acompañado en vida fueron los que llevaron flores frescas y se turnaron para despedirse de ella. Marta y Javier, tomados de la mano, no dijeron nada durante la ceremonia. No hacía falta. Sabían que las palabras sobran cuando el corazón está lleno. Al final, cuando todos se fueron, se quedaron solos frente a la tumba de sus padres. Marta, con voz temblorosa, dijo: «Ellos nos perdonaron. Ahora nos toca vivir de una forma que los haga sentirse orgullosos».
Javier asintió, y en ese momento comprendieron que el verdadero legado no estaba en la herencia que casi destruyeron, sino en las lecciones que esos dos viejos les dejaron. Pasaron los meses y los hermanos siguieron visitando el asilo con frecuencia, no solo por nostalgia, sino porque sentían que ese lugar era su casa. Crearon una fundación con el nombre de sus padres, dedicada a brindar asesoramiento gratuito a ancianos que habían sido víctimas de abusos familiares. El primer donante fue Mateo, que regresó desde otra ciudad solo para apoyarlos. En la inauguración, Javier dio un breve discurso. No leyó ningún papel, solo habló desde el corazón. Ellos nos enseñaron que el amor verdadero no exige condiciones. Este lugar existe por ellos y para ellos. El público aplaudió de pie, y por primera vez en mucho tiempo, Marta y Javier sintieron que finalmente habían honrado a sus padres como debían. Con el tiempo, la Fundación Arturo e Isabel creció más de lo que cualquiera imaginaba. Llegaban cartas, llamadas y mensajes de todo el país. Personas mayores pedían ayuda y muchos jóvenes se ofrecían como voluntarios. Marta y Javier dedicaron sus días enteros a ese proyecto, viajando, dando charlas y contando su historia sin vergüenza, pero con humildad. Decían que no buscaban limpiar su nombre, sino hacer algo útil con el dolor que habían causado. Aquella sinceridad los volvió cercanos a la gente. No eran héroes, eran seres humanos que habían aprendido de la peor manera que la codicia destruye lo que el amor construye. Un día, durante una de las conferencias, un anciano se acercó a Marta después de escucharla. Le contó que sus propios hijos lo habían dejado solo y que gracias a sus palabras había decidido perdonarlos antes de morir. Marta lo abrazó sin poder contener las lágrimas. En ese instante, comprendió que la historia de sus padres no solo había cambiado su vida, sino también la de muchas personas más. Esa noche, de regreso al hotel, miró a su hermano y le dijo: «Papá tenía razón, lo que se hace con amor nunca se pierde». Javier sonrió cansado, pero con los ojos brillantes. «Y mamá también», respondió, «porque al final siempre se puede volver a empezar». Los años siguieron su curso, y aunque Marta y Javier ya peinaban canas, no dejaron de trabajar por la causa que sus padres habían inspirado. Cada aniversario del asilo, regresaban al jardín donde todo comenzó. Allí, bajo la misma pérgola donde Arturo e Isabel solían sentarse, habían colocado 2 placas con sus nombres y una frase que los representaba: «El amor que se da, regresa multiplicado». Cada vez que las miraban, sentían una mezcla de nostalgia y orgullo. Sabían que si bien no podían cambiar lo que habían hecho en el pasado, habían logrado transformar su culpa en algo que seguía dando vida y esperanza. Una tarde, después de una reunión con los voluntarios, Javier encontró a su hermana observando las flores del huerto que Arturo había sembrado. El viento soplaba suave y el olor a tierra mojada llenaba el aire. «¿Sabes?», dijo Marta, «a veces pienso que ellos nunca se fueron». Javier la miró y asintió. «Tal vez porque no lo hicieron», respondió. «Siguen aquí en todo esto». Se quedaron en silencio, escuchando el sonido de los pájaros y las risas de los ancianos que caminaban por el jardín. En ese momento comprendieron que la paz no llega de golpe, sino poco a poco, cuando uno aprende a vivir con amor y sin rencor. Con los años, el jardín del asilo se convirtió en un lugar emblemático para la comunidad. Allí se celebraban aniversarios, reuniones familiares y hasta bodas pequeñas. La gente lo llamaba el Jardín de los Dos Corazones, en honor a Arturo e Isabel. Marta y Javier asistían a cada evento, emocionados al ver cómo la historia de sus padres seguía inspirando a otros. Cada vez que alguien los felicitaba, ellos respondían lo mismo: «No nos agradezcan a nosotros, agradézcanle al amor que nos enseñaron a recuperar». Ese lugar, que alguna vez fue símbolo de pérdida y culpa,
ahora era el reflejo más claro de cómo el perdón puede transformar la vida. Un día, durante una de esas celebraciones, una joven voluntaria se acercó a Marta con una pregunta inocente. ¿De verdad vale la pena perdonar tanto? Marta la miró con ternura y respondió sin dudar. Vale la pena, porque el perdón no salva al otro, te salva a ti. Aquellas palabras se quedaron grabadas entre los presentes. Javier, que había escuchado desde lejos, sintió que su hermana había resumido todo lo que habían aprendido en una sola frase. Miró el cielo, con las manos en los bolsillos, y pensó que, donde quiera que estuvieran, sus padres debían estar sonriendo. Esa noche, cuando todos se fueron, Marta y Javier se quedaron un rato más en el jardín. Encendieron unas velas y se sentaron frente a las placas de sus padres. El aire estaba tibio y el cielo despejado. ¿Te das cuenta de todo lo que cambió desde aquel día?, dijo Javier en voz baja. Marta asintió. Sí, y pensar que todo empezó con una firma. Ambos rieron suavemente, no por burla, sino por la ironía del destino. Sabían que el mismo acto que casi destruyó a su familia había sido el punto de partida de una transformación que ni el tiempo podría borrar. Antes de irse, Marta colocó una flor blanca junto a las placas y dijo: «Gracias por no soltarnos cuando nosotros sí lo hicimos». Javier puso una mano sobre el hombro de su hermana y añadió: «Gracias por enseñarnos que siempre hay una segunda oportunidad». Se quedaron en silencio, mirando cómo el viento movía las hojas, como si fueran respuestas que venían desde algún lugar invisible. No necesitaban palabras. Ese instante entendieron que aunque la vida los había probado duramente, el amor de sus padres seguía siendo la raíz que los mantenía de pie. Con el paso del tiempo, la historia de la familia se convirtió en un ejemplo que trascendió el barrio. Escuelas, asociaciones y comunidades locales comenzaron a usarla como una lección sobre valores, herencia emocional y reconciliación. Marta y Javier, ya mayores, eran invitados a contarla frente a jóvenes y familias, y cada vez que lo hacían, sentían la misma emoción que la primera vez. No relataban su historia para inspirar lástima, sino para mostrar que el perdón no borra el pasado, pero sí puede darle sentido. En cada mirada atenta, en cada aplauso, veían reflejada la esperanza que sus padres habían sembrado. Un día, después de una de esas charlas, una niña se acercó a Javier y le entregó un dibujo. Era una familia de 4, tomada de las manos bajo un cielo azul. «Así me imagino a los suyos», dijo la pequeña. Javier se agachó, tomó el dibujo y sonrió. Así éramos, y así seguimos siendo, solo que ahora estamos un poquito más grandes. La niña se rió y corrió hacia su madre. Marta observó la escena con lágrimas discretas y murmuró: «Papá estaría orgulloso de ti». Javier respondió sin mirarla: «Y mamá de ti». Ambos sonrieron, sabiendo que esas palabras no eran un consuelo, sino una verdad profunda. Con los años, Marta decidió escribir un libro sobre todo lo vivido. No buscaba fama ni dinero, solo dejar constancia de que incluso los errores más grandes pueden transformarse en amor si uno se atreve a enfrentarlos. Lo tituló La letra pequeña, en homenaje a aquella cláusula que cambió el destino de todos. Javier la ayudó a revisar los textos y juntos repasaron recuerdos, lágrimas y risas. El proceso fue terapéutico. Mientras escribían, comprendieron que lo importante no era cómo empezó la historia, sino cómo había terminado, con una familia reconstruida y un legado que trascendía generaciones. El día de la presentación del libro, el salón del asilo estaba lleno. Había vecinos, voluntarios, estudiantes y personas que alguna vez habían recibido ayuda de la fundación. En una mesa, frente a todos, estaban las fotos de Arturo e Isabel, adornadas con flores del jardín. Cuando Marta tomó el micrófono, su voz tembló un poco, pero enseguida se volvió firme. Este libro no es sobre nosotros,
dijo. Es sobre todos los que alguna vez se equivocaron y aún así tuvieron el valor de volver a amar. El público aplaudió de pie. Y Javier, desde la primera fila, sintió que en ese instante sus padres también estaban allí, entre la gente, sonriendo orgullosos. Con los años, Marta decidió escribir un libro sobre todo lo vivido. No buscaba fama ni dinero, solo dejar constancia de que incluso los errores más grandes pueden transformarse en amor si uno se atreve a enfrentarlos. Lo tituló La letra pequeña, en homenaje a aquella cláusula que cambió el destino de todos. Javier la ayudó a revisar los textos y juntos repasaron recuerdos, lágrimas y risas. El proceso fue terapéutico. Mientras escribían, comprendieron que lo importante no era cómo empezó la historia, sino cómo había terminado, con una familia reconstruida y un legado que trascendía generaciones. El día de la presentación del libro, el salón del asilo estaba lleno. Había vecinos, voluntarios, estudiantes y personas que alguna vez habían recibido ayuda de la fundación. En una mesa, frente a todos, estaban las fotos de Arturo e Isabel, adornadas con flores del jardín. Cuando Marta tomó el micrófono, su voz tembló un poco, pero enseguida se volvió firme. Este libro no es sobre nosotros, dijo. Es sobre todos los que alguna vez se equivocaron y aún así tuvieron el valor de volver a amar. El público aplaudió de pie y Javier, desde la primera fila, sintió que, en ese instante, sus padres también estaban allí, entre la gente, sonriendo orgullosos. Después de la presentación, muchas personas se acercaron a Marta y Javier para agradecerles. Algunos les contaron que su historia los había ayudado a reconciliarse con sus familias. Otros simplemente los abrazaron sin decir nada. Esa noche, cuando el asilo quedó vacío, los hermanos se quedaron un rato más sentados frente al pequeño altar de sus padres. Marta tenía el libro en las manos y lo acariciaba con ternura. ¿Te das cuenta?, dijo. Todo esto nació de algo que parecía el final. Javier asintió. Sí, y terminó siendo el comienzo de algo mucho más grande. Las luces del jardín parpadeaban, suavemente, como si acompañaran su conversación. Pasaron los años y aunque el tiempo siguió avanzando, el legado de Arturo e Isabel nunca se apagó. El libro se convirtió en material de lectura en universidades y organizaciones sociales, y la fundación creció más allá de lo que ellos imaginaron. Marta y Javier siguieron participando mientras pudieron, hasta que la edad comenzó a pesar. Aún así, cada vez que alguien los entrevistaba, repetían lo mismo. No hicimos nada extraordinario, solo aprendimos a no dejar que el dinero pese más que el amor. Esa frase se volvió el lema de la fundación y quedó grabada en una placa de bronce frente al asilo, justo donde todo había comenzado. Con los años, el cuerpo de Marta comenzó a debilitarse y los médicos le recomendaron descansar. Javier insistía en acompañarla a cada cita y cuando ella protestaba, él respondía bromeando: «Alguien tiene que asegurarse de que sigas dando órdenes». A pesar de las dolencias, Marta seguía con su espíritu firme y su sonrisa cálida. Le gustaba sentarse en el jardín del asilo a leer cartas de agradecimiento que seguían llegando de todas partes. Cada palabra escrita por desconocidos le recordaba que el esfuerzo de sus padres no había sido en vano. «Mira todo lo que lograron, Javi», decía siempre, y él respondía con orgullo: «Lo que logramos todos». Una mañana de primavera, Marta no se levantó temprano como de costumbre. Javier fue a verla y la encontró dormida, con el libro La letra pequeña entre las manos. Parecía tranquila, como si estuviera soñando. No hubo sufrimiento ni miedo, solo silencio. Javier se sentó a su lado, le tomó la mano y, sin lágrimas, susurró: «Descansa, hermana, ya cumplimos». En su pecho había una sensación mezcla de tristeza y gratitud.
Sabía que la historia de su familia, marcada por errores, dolor y segundas oportunidades, había llegado al final de su ciclo humano, pero no al final de su significado. Con los años, Javier siguió al frente de la fundación, aunque su cuerpo ya no le respondía con la misma energía. Caminaba despacio, pero su voz seguía firme cada vez que hablaba en público. Decía que su mayor fortuna no estaba en los bienes recuperados, sino en la gente que había aprendido a valorar lo esencial gracias a su historia. Muchos lo admiraban, pero él siempre restaba importancia. «Yo solo cumplí con lo que mis padres me enseñaron demasiado tarde», repetía con humildad. Cada vez que pronunciaba esas palabras, miraba las fotos de su familia y colgadas en las paredes del asilo y sentía una paz profunda, la misma que tanto había buscado en la juventud sin encontrarla. Una tarde de otoño, mientras daba un recorrido por el huerto, Javier se sintió mareado. Se apoyó en una baranda y, antes de que alguien pudiera ayudarlo, cayó suavemente al suelo. No hubo dolor, solo una sensación de descanso. Los voluntarios lo encontraron con una sonrisa leve en el rostro y las manos manchadas de tierra, como si hubiera querido despedirse trabajando. Su partida fue tan tranquila como la de sus padres y su hermana. Al día siguiente, el asilo se llenó de velas y flores. Nadie lloraba en silencio. Todos contaban anécdotas, riendo y recordando la bondad del hombre que había convertido sus errores en esperanza para otros. El funeral de Javier fue el más multitudinario que el asilo había visto jamás. Gente de distintas ciudades llegó para despedirlo. Voluntarios, abogados jóvenes, familias enteras que alguna vez habían recibido ayuda. En el centro del jardín, bajo la pérgola, colocaron su retrato rodeado de flores blancas y el libro La letra pequeña, abierto sobre la mesa. Sofía, una de las voluntarias más antiguas, tomó la palabra y dijo: «Él no heredó riqueza, heredó una misión y la cumplió hasta su último día». Todos aplaudieron, el aire se llenó de emoción y por un instante el jardín pareció brillar con una luz distinta, como si los cuatro, Arturo, Isabel, Marta y Javier, estuvieran allí, juntos otra vez. Con el tiempo, el jardín se convirtió en un santuario. Las nuevas generaciones de voluntarios lo cuidaban con cariño, regando las flores que crecían justo donde descansaban sus cenizas. En la entrada, una placa dorada resumía toda su historia en una sola frase: «Aquí floreció una familia que aprendió que el amor es la herencia más valiosa». Cada año, el asilo organizaba una ceremonia para recordar su legado. Nadie de los que asistían los había conocido personalmente, pero todos sentían que de algún modo seguían vivos en ese lugar, en la risa de los ancianos, en el aroma de las flores y en cada acto de bondad que brotaba de aquel jardín eterno. Con el paso de los años, la fundación siguió creciendo bajo el cuidado de nuevas manos, pero siempre manteniendo el mismo espíritu. El asilo se convirtió en un modelo de humanidad, un refugio donde nadie se sentía olvidado. En las paredes colgaban fotografías de los 4 fundadores y frases de sus libros y notas personales. Los visitantes solían detenerse frente a ellas, conmovidos por la historia que respiraba en cada rincón. Entre ellos, una generación de jóvenes abogados había tomado el relevo, inspirados por Mateo y su manera de entender la justicia, no como una ley escrita, sino como una forma de amar. Una tarde, durante un aniversario del asilo, un periodista preguntó a los nuevos directores cómo lograban mantener vivo el legado después de tantos años. Uno de ellos respondió con una sonrisa: «Porque esta no fue solo la historia de una familia, fue la historia de todos los que alguna vez se equivocaron y decidieron volver a hacerlo bien». Las palabras quedaron flotando en el aire, mientras el público aplaudía emocionado. Afuera, el jardín estaba en plena floración. Las flores blancas y amarillas
se mecían con el viento, y parecía que, de alguna forma, los 4 corazones que lo iniciaron seguían latiendo allí, invisibles pero presentes. Con el paso del tiempo, el asilo se transformó en un símbolo de esperanza para toda la región. Personas de diferentes países viajaban solo para conocer el jardín de los 2 corazones y escuchar la historia de la familia que había convertido la traición en amor. Los visitantes solían dejar flores, cartas o pequeñas notas de agradecimiento. Algunas decían cosas como: gracias por recordarnos que nunca es tarde para cambiar. Otras simplemente firmaban con un nombre y una fecha, como si dejar su huella allí fuera una forma de empezar de nuevo. Nadie se iba del lugar igual que llegó. Siempre salían con el alma un poco más ligera. Entre los visitantes había un joven estudiante de Derecho que, inspirado por la historia, decidió dedicar su tesis al caso legal de Arturo e Isabel. Pasó meses estudiando los documentos originales y entrevistando a los viejos voluntarios. Al final escribió: más que un contrato, fue una lección de vida. Las leyes pueden proteger los bienes, pero solo el amor protege lo que realmente importa. Su trabajo ganó un premio nacional y fue publicado en revistas especializadas. Cuando lo presentó en el asilo, los asistentes aplaudieron de pie. Muchos aseguraron que, en ese momento, una brisa suave recorrió el jardín, como si los fundadores hubieran aprobado cada palabra. Con el paso del tiempo, el asilo se transformó en un símbolo de esperanza para toda la región. Personas de diferentes países viajaban solo para conocer el jardín de los 2 corazones y escuchar la historia de la familia que había convertido la traición en amor. Los visitantes solían dejar flores, cartas o pequeñas notas de agradecimiento. Algunas decían cosas como: gracias por recordarnos que nunca es tarde para cambiar. Otras simplemente firmaban con un nombre y una fecha, como si dejar su huella allí fuera una forma de empezar de nuevo. Nadie se iba del lugar igual que llegó. Siempre salían con el alma un poco más ligera. Entre los visitantes había un joven estudiante de Derecho que, inspirado por la historia, decidió dedicar su tesis al caso legal de Arturo e Isabel. Pasó meses estudiando los documentos originales y entrevistando a los viejos voluntarios. Al final escribió: más que un contrato, fue una lección de vida. Las leyes pueden proteger los bienes, pero solo el amor protege lo que realmente importa. Su trabajo ganó un premio nacional y fue publicado en revistas especializadas. Cuando lo presentó en el asilo, los asistentes aplaudieron de pie. Muchos aseguraron que, en ese momento, una brisa suave recorrió el jardín, como si los fundadores hubieran aprobado cada palabra. Esa noche, antes de irse, el joven caminó hasta el centro del jardín y encendió una vela frente a las 4 placas. El brillo suave iluminó los nombres de Arturo, Isabel, Marta y Javier, y por un momento el aire pareció detenerse. Gracias por enseñarnos a no rendirnos con los nuestros, murmuró. Luego dejó la vela encendida y se alejó despacio, sabiendo que no era una despedida, sino una forma de seguir conversando con ellos. Aquel lugar ya no era solo un asilo, era un testimonio vivo de lo que el perdón y la fe en el amor pueden construir cuando el egoísmo deja espacio a la compasión. Con el tiempo, esa historia siguió contándose, de generación en generación. Los nuevos voluntarios llegaban y escuchaban hablar de los fundadores con la misma emoción que si aún estuvieran allí. Algunos decían haber sentido su presencia. Otros aseguraban que cada primavera las flores crecían justo donde ellos solían sentarse. Nadie lo sabía con certeza, pero todos coincidían en una cosa: aquel jardín tenía algo distinto, algo que no podía explicarse con palabras. Era el eco del amor que décadas atrás una familia decidió recuperar,
Un amor que, como las flores, seguía renaciendo año tras año. O ChatGPT dice, con los años, el jardín de los dos corazones se convirtió en un punto de encuentro para quienes necesitaban una segunda oportunidad. Familias en conflicto, hijos arrepentidos, padres olvidados. Todos encontraban allí un espacio para reconciliarse. Los títulos cuidadores solían decir que no sabían qué tenía ese lugar, pero que bastaba pasar unos minutos entre sus flores para sentir paz. Un periodista que lo visitó escribió, «No es un jardín, es un abrazo que nunca termina». Las visitas crecían cada año, y en cada historia nueva que nacía entre sus bancos, el espíritu de los 4 fundadores seguía vivo, silencioso pero presente, como una raíz que se niega a morir. Una mañana de primavera, una niña de cabello rizado dejó una carta entre las flores. Decía, «Queridos Arturo, Isabel, Marta y Javier, mi papá volvió a casa gracias a su historia. Gracias por enseñarnos que siempre se puede volver al amor». Nadie supo quién era la niña ni de dónde venía, pero la carta se quedó allí, bajo el sol, como una prueba de que el mensaje había cumplido su propósito. El viento la movió suavemente y las flores alrededor parecieron inclinarse en señal de gratitud, porque al final ese jardín no era solo un lugar, era la prueba viviente de que el amor, verdadero cuando se cuida, nunca desaparece. Si esta historia te conmovió, deja tu like y comenta desde dónde nos ves. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias reales de vida.